Bueno, como ya lo vimos en esta nota, el informe es severo y sin duda alguna está poniendo en evidencia la inacción por parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales y bueno, pues pone en evidencia esta grave crisis de desapariciones en nuestro país. Es por eso que agradecemos la comunicación con Viviana Mendoza del colectivo guanajuatense Hasta Encontrarte, que nos dé su opinión sobre este informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Viviana, te saludamos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Tú estuviste ahí en el evento del día de ayer. Cuéntanos y, bueno, platícanos y sobre todo danos tu opinión sobre este informe que se presenta. Muy buenos días. Pues en primera lo celebramos, creemos que cualquier informe que se presente por cualquier órgano Uh -huh. internacional tiene un peso político que nos valida en todas estas exigencias que hemos venido haciendo durante muchos años las mujeres buscadoras en México. Nosotras tuvimos la oportunidad de estar hace 2 años precisamente en la Comisión Interamericana presentando casos de mujeres buscadoras que han sido asesinadas o desaparecidas por su labor de búsqueda. Desde allá le pedíamos al Estado mexicano que nos garantizaran medidas de protección y seguridad para realizar nuestras labores de búsqueda de manera segura y cotidiana. La respuesta institucional fue puertas de Palacio Nacional cerradas. Se conectaron por Zoom dos funcionarios públicos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ni siquiera la comisionada de ese entonces, Teresa Magallal, había dicho que no tenía tiempo, que estaba ocupada, y sin querer ahí la cámara la captó tomando un par de galletas en medio de los dos funcionarios sin toma de decisión que se habían conectado a esta reunión. Celebramos que se hable del contexto de las personas más vulnerables que son desaparecidas en nuestro país y sobre todo que la Comisión Interamericana hable de las afectaciones que hemos tenido la sociedad civil por la seguridad pública militarizada y de que también hay autoridades corruptas y perpetradoras de las desapariciones en nuestro país. Te puedo contar que estábamos un poquito tristes, un poquito enojadas porque a la llegada del alto comisionado de la ONU se había ido sin decir qué plan iba a tener o cómo iban a vigilar que las personas desaparecidas regresaran con vida a casa, si se iba a activar el artículo 34 en nuestro país, y este nuevo informe pues nos da una nueva esperanza de volver a poner el tema de las desapariciones y de las violaciones graves a derechos humanos que estamos sufriendo actualmente las buscadoras en México. Señora Viviana, buenos días. La saluda Rocío Ireta. Ahora sí se contó con la presencia, es decir, ya de forma presencial, vaya la redundancia, de estos funcionarios justo de la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Qué acciones inmediatas o cuál es el avance también? Celebramos evidentemente que esto se traiga a la mesa y que no se deje de hablar del tema. ¿Qué acciones son las que siguen, qué se comprometieron a hacer y de las demandas que ustedes tienen, cuáles son las que siguen pues en busca de atención? Pues mira, uno de los compromisos que se pactaron ahí es que el gobierno federal va a implementar mesas de trabajo por región. Uh Esto -huh. se los habíamos pedido desde el año 2025, cuando hicieron las reformas de ley donde las víctimas no fuimos consultadas. Esperamos que esto no se quede en palabra, pero la realidad es que no confiamos. Ya este tipo de discursos nos dejan muy claro que siguen sin escucharnos. Nosotras cuando escuchamos al secretario de Relaciones Exteriores, de verdad que qué coraje y nos da vergüenza que se hable de que ponen a las víctimas de este país al centro cuando no nos han recibido una sola vez en Palacio Nacional, ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni la actual presidenta, cuando siguen negando las desapariciones, cuando dicen que ya no hay violencia en nuestro país. Escuchar este tipo de discursos es una burla para la lucha de las mujeres que ponemos el cuerpo y la vida para hacer el trabajo que estos funcionarios públicos no les interesa hacer, porque ni siquiera les interesa reconocer que vivimos en un país que tiene una grave crisis de desaparición y que no solo las personas adultas, como bien lo mencionaban ahorita, hay muchos niños y niñas que están siendo víctimas de Uh -huh. reclutamiento o víctimas de otros delitos como explotación sexual,
también en las mujeres, que no, y que se siga clasificando a las y los desaparecidos como que se lo merecían. No lo dicen directamente, pero hay mensajes que sigue dando el gobierno federal que abonan a la falta de empatía hacia las personas que nos faltan en este país. Viviana, tú has realizado múltiples protestas, incluyendo, hay que recordarla, incluso la colocación de estas fosas simbólicas frente al Palacio Nacional en 2021, lo hiciste. Y bueno, también has recibido amenazas por tu labor de búsqueda a lo largo de todos estos años y has denunciado sobre todo el abandono total por parte de las autoridades. Sí, es un tema muy, muy difícil. Mira, las mujeres buscadoras sabemos que solo nos tenemos unas a las otras. Y me gustaría recalcar que nos piden no politizar a los desaparecidos y que quien lo politizan son los funcionarios públicos. Yo conozco buscadoras de todo el país, desde el norte hasta el sur, en el Bajío, en el centro, y todas contamos la misma historia. Todas hemos sufrido de amenazas, en todos los colectivos nos han desaparecido a buscadoras, compañeras nuestras, en todos los colectivos nos han asesinado a alguna compañera por buscar un hijo o a una hija, a un papá, a una mamá. Y la respuesta institucional, fíjate, hace 2 años precisamente le pedíamos al Estado mexicano que se cambiara la Constitución y que se nos reconociera como defensoras de derechos humanos, que se crearan mecanismos con enfoque de género y enfoque de búsqueda independiente, porque el mecanismo actual no alcanza para los niveles de violencia y abandono que vivimos las mujeres que buscamos. Y volver a poner al centro a las personas que de verdad importan, que son las más de 131,000 o 32,000 personas desaparecidas que hay en este país, que también hay que decirlo, es difícil decir una cifra porque para nosotras la cifra también es una mentira. Yo lo dije el día de ayer, el día que un funcionario público llegue a Palacio Nacional y tenga poquita humanidad combinada con dignidad, va a empezar por reconocer que esta cifra se triplicaría el día que la realidad se dé a conocer de cuántas personas no denuncian por miedo, porque no hay las condiciones para denunciar o porque las autoridades locales o estatales o federales están colundidas con el crimen organizado. Entonces sí, esta llevada de fosas a Palacio Nacional fue un intento desesperado para que Andrés Manuel López Obrador, que se había comprometido en ese tiempo a resolver el caso Ayotzinapa, ayudar a la localización de las personas desaparecidas en el estado de Guanajuato y en México. Fuimos ignoradas totalmente, que para nosotras eso también es un tipo de violencia que sufrimos porque llegamos a casa a llorar desilusionadas de que la máxima autoridad pues no le importa un tema tan prioritario como lo son las y los desaparecidos y las mujeres buscadoras. Viviana, ¿cómo has vivido esta búsqueda desde 2018? Por tu hermano sabemos hay madres buscadoras, pero también son hermanas, esposas, en fin, cualquier vínculo con algún desaparecido es igualmente válido y son personas que, como bien comentas, salen a pie y se tienen a sí mismos como recurso principal para ubicar a sus desaparecidos. ¿Cómo se ha vivido este proceso? Y finalmente, pues también el hecho de si se hizo de nuevo esta exigencia para protegerlos a ustedes también como familiares. Pues ha sido muy difícil. Mira, yo antes en Guanajuato no había colectivos de búsqueda, no Ujú. sufríamos la crisis de desapariciones que ya se vivían en casi todo el país. Y un día un tipo me alcanzó y me amenazó con un arma y me dijo que si seguía buscando a mi hermano me iban a quitar la vida. A mí no se me olvida, tenía ya 9 meses de embarazo, estaba a punto de dar a luz a mi hijo, el más pequeño, y ahí tomé una decisión, que mi hermano todo el amor que me dio durante todos estos años que convivimos, que compartimos, cómo me sostuvo en momentos difíciles de mi vida, valía la pena, valía mi cuerpo, valía mi tiempo y que él no se merecía haber sido desaparecido y merecía regresar a los brazos de mi mamá y míos que lo amamos y lo esperamos todo el tiempo y le seguimos buscando. Yo creo que esa decisión la hemos tomado todas las buscadoras de este país. Sabemos los riesgos, pero hay que defender la humanidad y hay que dignificar el amor. Las respuestas institucionales siguen siendo muy pobres, muy grises, sin una planeación real
no se le ve seriedad a estas instituciones que siguen con un discurso que no obedece al trato que estamos recibiendo las mujeres buscadoras en este país. Bueno, Viviana, pues aquí hay un tema muy importante y que no vamos a soltar, créemelo, aquí en Uno TV y en este espacio informativo en A las 9 en Uno, que es el tema del apoyo de las autoridades. Que no las abandonen y no abandonen a los colectivos de búsqueda las autoridades, las propias autoridades tanto locales como las autoridades federales, como bien pues nos lo has platicado y nos lo has denunciado. Así es que si te parece, Viviana, pues estar en comunicación, sobre todo para platicar en semanas próximas, en meses próximos, y cómo va el apoyo por parte de las autoridades, porque hay que decirlo, y ya lo decías muy claramente tú, quienes politizan a los desaparecidos son las propias autoridades, porque en el momento que hay manifestaciones es cuando las autoridades salen y entonces los reciben y hablan con ustedes, pero bueno, pasa el tiempo y dejamos de documentarlo los medios de comunicación y entonces ustedes siguen haciendo su labor, pero las autoridades ya lo olvidaron. Así es que bueno, pues aquí en este espacio, créeme, y en la multiplataforma de Uno TV le vamos a dar seguimiento a esta situación. Muchas gracias y esperemos que estas mesas regionales con todos los colectivos del país se lleven por fin a cabo. Por supuesto, que así sea. Viviana Mendoza, del colectivo guanajuatense Hasta Encontrarte, fundadora de este colectivo de búsqueda en el estado de Guanajuato. Muchísimas gracias y buen día. Buen día. Gracias.